Vamos a terminar que... Espera un momentico que nos terminen de ingresar todos. E iniciamos. Ya faltan unos 32 asistentes. Muy buena asistencia hoy. Pues, no tanto. Escúchame, lejos. Listo. Entonces, veníamos en esta primera parte donde hallamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Listo. Voy a abrir otro documento porque cuando escribo acá se ponen un poquito pesados y vamos mejor interactuando entre ellos. Para la segunda pregunta. En la segunda pregunta de este mismo ejercicio vamos a hallar máximos y mínimos. Entonces, Profe, sí, dime. y es donde dice que allá las coordenadas del punto crítico no lo Ah, hacemos. sí, tienes razón, me faltó eso. Empecemos con eso. Entonces, coordenadas de los puntos críticos, que sea la segunda pregunta. Coordenadas de los puntos críticos. Entonces, los puntos críticos nos dieron que fue x igual a menos 2, ¿cierto? Y x igual a 4. Esos fueron los puntos críticos que nos dieron, ¿verdad? X igual a menos 2 y x igual a 4. Y voy a copiar por acá la función inicial f de x. La función inicial es f de x igual a x a la 3 menos 3x a la 2 menos 24x. X a la 3 menos 3x a la 2 menos 24x más 32. Menos 24x más 32. Listo. ¿Por qué escribí la función inicial? Porque los puntos críticos que son coordenadas. Recuerden que tiene una coordenada x, y. Y ya tengo 2x. Entonces tengo menos 2, y es la incógnita para este punto crítico. Y tengo 4, y, ¿cierto? Para el otro punto crítico. Entonces empecemos. Si x vale menos 2, necesito hallar el valor de y. Recuerden que la función f de x es la misma y, ¿cierto? Entonces necesitamos hallar el valor de y, simplemente reemplazamos. Entonces me va a quedar, ahí me ayudan con la calculadora, por favor. F de 2 es igual a 2 a la 3, menos 3, 2 a la 2, menos 24 por 2, más 3. Es menos 2. Sí, señor. Menos 2, menos 2, menos 2. ¿Alguien lo hizo en la calculadora? ¿Cuánto nos da? Ese 3 no es un 32. Claro. Este 3 es un 32. Para que lo corrijan, por favor. 32, 32. Entonces, f de menos 2 es el punto crítico. Ay, profe, qué pena, ¿me puede volver a repetir por qué x es igual a 2? ¿Por qué x es igual a menos 2? Ah, es menos 2. Ah, Sí, ya, sí, ya, qué ya. No, pena. ya. Yo fui el del error. X igual a menos 2. Listo. Reemplazamos todo por menos 2. ¿Y eso nos da? Entonces, menos 2 a la 3.
Menos 3 por 4, ¿cierto? Menos 3 por 4 da menos 12. Más 48. Más 32. 60. Entonces, si les da lo mismo, si me equivoqué o algo me cuenta. Ya tengo el primer punto crítico, que sería menos 2,60. ¿Cierto? Primera coordenada del punto crítico. Nos falta con x igual a 4, que es el otro. Entonces, esto es para x igual a 2. Para x igual a 4. Entonces, reemplazamos en la función. Estos sí se reemplazan en la función. Lo que estoy hallando es el valor de y, no de y', no de la derivada. Para que no se vayan a confundir. ¿Dónde es que se reemplazan? Entonces me quedaría f de 4. Reemplazamos en la función inicial para hallar la y. Entonces me queda 4 a la 3, menos 3 por 4 a la 2, menos 24 por 4, más 32. ¿Esto nos da cuánto? Menos 48, profe. Menos 48. Menos 48, sí. Ok, muchas gracias. Entonces, la y es igual a menos 48. Luego, ¿cómo queda el otro punto crítico? Nos quedan 4 en x menos 48 en y. Listo, entonces tengo una coordenada en punto crítico y otra coordenada en punto crítico como respuesta a ese segundo punto. Listo. Vámonos para un tercer punto. En el tercer punto, ahí sí nos van a preguntar por coordenadas de los máximos y mínimos. O mejor, hacer máximos y mínimos. Es decir, yo necesito saber si este menos 260 es un máximo o un mínimo y necesito saber si este 4 menos 48 es un máximo o un mínimo. Esos son los puntos críticos, ¿cierto? Recuerden que los puntos críticos, precisamente, este punto crítico y este punto crítico son los máximos o los mínimos, que es donde hay cambio de crecimiento a decrecimiento. ¿Cómo hacemos para saber si es máximo o mínimo? Me voy a volver acá al otro ejercicio, al primer punto, para los cambios de signo. Recuerden que si pasa de más a menos es un máximo, si pasa de menos a más es un mínimo. Entonces, con el 4, observen acá el 4, perdón, con el menos 2. Yo lo organizo bien, no se ve. Este es el menos 2, ¿cierto? Con el menos 2. ¿Qué está pasando con el menos 2? Está pasando de más a menos. Luego, el punto crítico donde está el menos 2 es un máximo. El donde está el menos 2, este es un máximo. Porque pasó de más a menos. Y vámonos para el 4. ¿Qué pasó con el 4? Mírenlo por acá. Con el 4. Con el 4, mírenlo por acá. ¿Qué pasa? Está pasando de menos a más. Pues como está pasando de menos a más, es un mínimo. Ese es el punto crítico. Donde está el 4, es un mínimo. Listo. Ese resultó más rápido. Entonces, resumen. ¿Qué hicimos en esta parte? Coordenadas de los puntos críticos es hallar la y. Eso se reemplaza en la función inicial, porque ¿dónde está la y? La función inicial es la y, que es esta, ¿cierto? Entonces, como teníamos dos puntos críticos, hicimos dos reemplazos y por eso me dieron dos coordenadas. Entonces, una pregunta, ya en la gráfica, cuando tú colocas que de un lado pasa a otro positivo, ¿cómo fue que lo sacaste? Acá. Sí, exacto. ¿Cómo sacamos que de los signos? Sí, exacto, que de ahí era positivo, o sea, en el menos 2 pasa a negativo. ¿De dónde salieron estos signos? Es tu pregunta. Eso. Recuerda que estos signos los sacamos de los puntos de prueba. Este más de dónde salió, este primer más de dónde salió. Este primer más salió de reemplazar el punto de prueba que escogimos el menos 3, reemplazamos en la derivada y mira que ok, con los puntos de prueba. Sí,
¿Eso es lo que me estás preguntando? Sí, profe. Entonces este menos salió también del punto de prueba que nos dio negativo y este más nos salió del punto de prueba que nos dio positivo. ¿Listo? Gracias, profe. Ok, con gusto. Bueno, ya tenemos máximos y mínimos. Profe, antes de que siga, yo no entendí cómo hizo para sacarlo con la gráfica anterior, con la de De los signos. la ley del cementerio. Sí, no sé cómo hizo para sacar el máximo con la ley del cementerio. Ok, mira, es muy sencillo. Entonces, ¿quiénes son los puntos críticos? Estas, para que los distingamos. Estas son, perdón, estas son estas son las coordenadas de los puntos críticos porque tiene X, Y, ¿cierto? Pero los punticos, los puntos, los valores de X que nos dieron críticos fueron el -2 y el 4, ¿cierto? Estos fueron los puntos de la X que nos indicaron que ahí habían puntos críticos. Entonces, nos vamos al -2. ¿Qué pasó en el -2? Míralo acá. Mira el -2 acá. ¿Qué pasó en el -2? En el -2, después de que le hicimos el análisis de los signos, nos dimos cuenta que pasó de más a menos, ¿cierto? Y cuando pasa, lo decíamos ahorita en el teorema, cuando pasa de más a menos, esto se le llama un máximo. ¿Listo? ¿Y qué pasó en el 4, que es el otro punto crítico? En el 4 está pasando de menos a más, ¿cierto? Y cuando pasa, decía el teorema ahorita en la presentación de PowerPoint, cuando pasa de menos a más, a esto se le llama un mínimo. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Entonces, de ahí fue donde sacamos los máximos y los mínimos. Bueno, vamos para un tercer punto. Estos ejercicios son larguitos para que se llenen de paciencia. Vamos a un tercer punto. Sí, profe, son larguitos. Y nos falta la mitad. Las concavidades. Vamos a hallar las concavidades. Entonces la pregunta sería, hallar... Profe, pero el de arriba no es el tercero. No vendría siendo el cuarto. por supuesto, se me olvidaron los números romanos. Este es el cuarto, gracias. Punto 4. Hallar intervalos de concavidad. Entonces vamos a recordar que me decía la diapositiva, que se hace con la segunda derivada, ¿cierto? Y que si la segunda derivada es positiva, me da una concavidad hacia arriba. Y que si la segunda derivada es negativa, me da una concavidad hacia abajo, ¿cierto? Eso decía ahorita el teorema en la presentación. Eso quiere decir que ¿qué necesitamos? Necesitamos entonces hallar la segunda derivada. La segunda derivada, y para eso necesitamos la primera, ¿cierto? Me voy a devolver para que primero escribamos de nuevo la primera derivada que ya nos había dado. Bueno, volvámosla a hacer. Está facilito. Profe, 3x2 Ok. 3x2 menos 6x menos 24. menos 6x menos 24. Muchas gracias. Entonces, derivemos de nuevo para poder hallar su segunda derivada. Segunda derivada, entonces, ¿cuánto nos daría? La derivada de 3x a la 2 nos da 6x. Y la derivada de menos 6x es menos 6. Y la derivada de 24 es 0. Ya tengo mi segunda derivada. Miren, mis queridos estudiantes, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Solamente que la respuesta de los signos van a ser las concavidades, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Es decir, ¿en qué consiste el procedimiento? El procedimiento consiste en preguntarnos dónde la derivada se hace 0, la segunda derivada, perdón, y dónde la segunda derivada no existe. De nuevo, por ser una función polinómica, siempre va a existir, pero el ejercicio es interesante hacerlo para que habrán otros ejercicios donde sí sea obligatoria la pregunta, entonces para que no se nos olvide. Entonces empecemos. ¿Dónde la segunda derivada se hace 0? Miren que es el mismo procedimiento. Bueno, entonces, ¿dónde 6x menos 6 se hace 0? Y despejamos la x. Entonces paso el 6
que está restando al otro lado. Me queda 6x igual, como está negativo pasa a positivo. Y este 6 que está multiplicando lo paso a dividir. Y 6 dividido 6 nos da 1. ¿Listo? Ya tengo, esto no se llama punto crítico. Este se llama un posible punto de inflexión. Que seguida les cuento entonces qué se hace con ese 1. Y por aquí a un ladito voy a contestar la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿dónde la segunda derivada no existe? Pero ya les conté, como es una función polinómica, no tiene raíz, no tiene denominador, no está relacionada con logaritmos. Entonces aquí la respuesta es, siempre existe. Ahorita hacemos un ejercicio donde no existe para saber cómo se hace. ¿Listo? Insertar una página en blanco. No. Me lo inserta por acá arriba. Listo. Entonces sigamos. Profe, me muestra un momentico la de concavidad. Acá. Sí, profe. Ok. Gracias. Perdón. Bueno. Entonces, mientras toma nota, le resumo que estamos haciendo en la concavidad. ¿Qué hay que hacer en la concavidad? Hallar la segunda derivada. En la segunda derivada vamos a hallar, vamos a responder también esas dos preguntas. ¿Dónde esa segunda derivada no existe y dónde esa segunda derivada se hace 0? Ya resolvimos dónde la segunda derivada se hace 0, que nos dio x igual a 1, y ya respondimos también dónde la segunda derivada existe. ¿Listo? Entonces me voy a venir por acá y continúo acá. La segunda derivada, un segundito, perdón. A ver si ya. La segunda derivada nos dio, ¿cuánto fue? La segunda derivada nos dio 6x menos 6, ¿cierto? Menos 6. 6x menos 6 y ya respondimos la primera pregunta que nos dio x igual a 1, ¿cierto? Listo. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es hacer lo mismo? Miren que es el mismo procedimiento de los crecimientos y decrecimientos. 0, 1, 2, por acá está el menos 1. Profe, estamos en otro punto. No, seguimos en concavidades. Sigo en el punto de concavidades. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Es la respuesta a las dos preguntas. ¿Dónde la segunda derivada se hace 0? Y me dio esto. ¿Dónde la segunda derivada no existe? Y respondimos que siempre existía, ¿cierto? Entonces el procedimiento continúa con concavidades. En este punto 1, que aquí no se llama punto crítico, sino posible punto de inflexión, trazamos de nuevo también una línea, lo mismo que hacíamos ahorita. ¿Y qué me da? Otra vez, me dieron dos regiones, acá está el menos infinito, acá está el infinito. Me dieron dos regiones, 1 y 2, entonces otra vez, puntos de prueba. Miren que el procedimiento es exactamente el mismo. Puntos de prueba en cada región. Entonces escojamos un punto de prueba en esta región. Por ejemplo, el 0. Ojo, ¿dónde se reemplaza? Se reemplaza, como estoy hallando concavidades. ¿Quién me relaciona las concavidades? La segunda derivada. Se reemplaza en la segunda derivada, porque el teorema de concavidades me lo da la segunda derivada. Entonces, como la segunda derivada me dio 6x menos 6, reemplazo. Entonces, igual a 6 por 0 menos 6. 6 por 0, 0, o sea que esto me da menos 6. Igual, solamente me interesa el signo. Como me dio negativo, yo ya sé que toda esta región es negativa. Vamos para el otro punto de prueba de la otra región. Escojamos, por ejemplo, el 2. Entonces, si x vale 2, reemplazamos de nuevo en la segunda derivada. Y eso que me va a dar 6 por 2 menos 6. 6 por 2, 12. 12 menos 6 me da 6. De nuevo me interesa ese signo. Acá me dio positivo. Quiere decir que toda esta región es positiva. Listo. Entonces las concavidades, la respuesta ¿cuál sería? Miren que desde menos infinito hasta el 1 me dio negativo. Quiere decir que desde menos infinito hasta 1
hay una concavidad hacia abajo, ¿cierto? Cóncava hacia abajo. Y miren, que desde el 1 hasta el infinito nos dio positivo. Quiere decir que hay una concavidad hacia arriba. Esa es la respuesta de las concavidades. Todo esto que Profe, y ahí no hay que poner ni máximo ni mínimo. no, porque los máximos y mínimos ya los respondimos. Los máximos y mínimos, ¿cuándo los respondimos? Con la primera derivada. Aquí estamos en la segunda derivada. Y la segunda derivada es exclusiva para las concavidades. Lo que pasa es que el procedimiento es el mismo. Por eso les digo que estén muy alertas, muy concentrados para que no se confundan. Los procedimientos son exactamente lo mismo, solamente que con la primera derivada la respuesta fueron crecimientos y decrecimientos y ahorita con la segunda derivada. El procedimiento es el mismo, pero la respuesta de los signos me dan cóncavas hacia arriba y cóncavas hacia abajo. ¿Listo? Y ya, bueno, les estaba diciendo, todo esto, enseguida lo resumimos en una hojita, la respuesta de todo esto, lo vamos a graficar y vamos a verificar que todo lo que acabamos de decir se cumple en un gráfico. ¿Listo? Y ya para terminar, los puntos de inflexión. Sería un número romano, vamos para el 5, ¿cierto? 5. Hallar coordenadas de los puntos de inflexión. Recuerden que los puntos de inflexión es ese punto donde la curva cambia de concavidad. ¿Listo? Aquí quiero hacer un paréntesis. Miren, una cosa es un intervalo, por ejemplo, qué sé yo, de 1 a 5, y otra cosa es una coordenada de un punto, en un plano. Visualmente se ven los mismos, pero si esto es un intervalo y si esto es un punto, son dos cosas muy diferentes. Si es un intervalo como este, ¿eso qué significa? De 1 a 5. Esto es un intervalo, todo esto, ¿cierto? Como intervalo. ¿Pero qué es el punto 1, 5? Esto es otra cosa muy diferente, el punto 1, 5, ¿cierto? Para que no me lo vayan a confundir. Punto 1, 5 es este. Entonces, cuando pregunten por puntos, es una pareja ordenada. Y cuando me hablen de intervalos, como en este caso de las concavidades, son intervalos, o sea, son una región. ¿Listo? Diferencia entre intervalo y punto. Miren que visualmente como lo mismo, solamente que gráficamente representan cosas muy diferentes. De hecho, no tiene sentido que yo diga que de 5 a 1 sea un intervalo. Yo no puedo irme de 5 a 1. Los intervalos tienen que tener una lectura coherente, de izquierda a derecha. En cambio, un punto sí, el punto 1, 5, sí puede estar en un plano cartesiano. Bueno, yo borro esto por acá, paréntesis, para que no me vayan a confundir. Cuando hablamos de punto en el plano cartesiano y cuando hablamos de intervalo en el plano cartesiano. Ok. Bueno, vamos a hallar este punto 5. Hallar las coordenadas del punto de inflexión. El punto de inflexión es donde la concavidad, donde la curva cambia de concavidad. Y para eso tenemos un puntico que nos dio en el anterior, que nos dio x igual a ¿qué? X igual, ¿cuál fue el punto de prueba? X igual a 1, ¿cierto? X igual a 1 fue el punto de prueba de las concavidades. ¿Listo? Mis queridos estudiantes, ¿dónde se reemplaza? En la función inicial. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Miren que a veces reemplazamos en la derivada, hay veces que reemplazamos en la segunda derivada y hay veces que reemplazamos en la función inicial. ¿Por qué reemplazamos en la función inicial? Porque es que yo ya tengo 1 y me falta y, ¿cierto? Y tenemos tres cosas muy diferentes. Tenemos y', tenemos y doble prima y tenemos y, ¿cierto? Tenemos y prima y tenemos y doble prima. Son tres cosas muy diferentes. Esta es la función inicial, esta es la primera derivada
la primera derivada, ¿qué fue lo que hicimos? Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y esta es la segunda derivada. En la segunda derivada, ¿qué hicimos? En la segunda derivada hicimos concavidades. Entonces, para que las distingan. ¿Listo? O sea, en un ejercicio este manejamos las tres Y. Y' y Y'. ¿Listo? Como aquí estoy necesitando Y de la función inicial, entonces este X igual a 1 lo reemplazamos en la función inicial. Alguien que por favor me diga la función inicial, me la dicte, por favor. ¿Quién la tiene por ahí a la mano? Profe, x3 X a la 3 menos 3x2 menos 3X a la 2 menos 24x más 32. menos 24X más 32. Muchas gracias. Eso, Entonces, reemplazamos. Recuerden que estoy hallando Y, ¿cierto? Estoy hallando Y de la misma Y y reemplazamos. Entonces me queda 1 a la 3 menos 3. Perdón, aquí me equivoqué. Corrijo. Ah, no, sí estaba bien. Otra vez. Sí, es 1 a la 3 menos 3 por 1 a la 2 menos 24 por 1 más 32. ¿Esto cuánto nos va a dar? Es 1 da 1 menos 3 por 1 da menos 3 menos 24 más 32. Luego Y nos da menos 2 menos 26. Menos 26 más 32 da 6, ¿cierto? Entonces, X igual a 1,6, esto es, ojo, punto de inflexión. O sea, que en la pareja ordenada 1,6 hay un cambio de concavidad. ¿Listo? Con todo eso, mis queridos estudiantes, pasamos a hacer la gráfica. Pero para la gráfica necesitamos, bueno, yo creo que con estos elementos podemos, si es necesario, si de pronto hace falta hacer una tablita de datos, pero hacer tabla de datos es una decisión que toma uno al final después de ubicar todo, para uno saber de pronto el comportamiento de la curva en alguna parte, ¿cierto? Y si hay asíntotas. Tengo que hacer, no sé si hoy o ya el próximo sábado, una clasecita donde les recuerde el tema de asíntotas. Eso es un tema que es bueno recordarlo porque lo necesitamos para graficar. En este no hay problema porque esta función no tiene asíntotas. Las asíntotas existen cuando haya restricciones en el denominador, en el dominio, perdón, cuando haya denominadores que me generen 100. Listo. Entonces, vamos a pasar a un archivo nuevo para graficar. Ok, entonces les voy a pedir el favor de... ¿Me vuelven a dictar la función inicial, por favor? Un segundito. x3 Dame un segundito. Entonces, la función que vamos a graficar es x a la 3 menos 3x2 menos 3x a la 2 menos 24x más 32. menos 24x más 32. Ojo que para graficarla, un segundito, yo hago un arreglito acá para... Bueno, para graficarla necesitamos hallar... 32. Sí, para graficarla necesitamos hallar los puntos de corte, donde la X y la Y cortan el eje, o sea, los interceptos. Generalmente el intercepto con uno de los ejes, o sea, con el eje X es el más sencillo porque se hace, perdón, con el eje Y porque se hace X igual 0 y es muy fácil. Pero el otro intercepto a veces es complicado porque de pronto el polinomio es muy grande, entonces hay que factorizarlo y de pronto la factorización es muy extensa y no hay necesidad porque si tenemos muchos datos para graficar, pues el objetivo aquí no es llegar a una factorización extensa. Entonces, si es posible hallar los dos interceptos, bien, si no, con uno es suficiente. Entonces,
que este sea el último punto del ejercicio, sería en el romano, vamos para el 6, ¿cierto? Gráfica. Listo. Entonces, para la gráfica, voy a retomar aquí todo lo que hemos hecho, pero empecemos con los interceptos. Interceptos. En los interceptos, empecemos con el eje Y, para allá los interceptos con el eje Y, se hace x igual a 0. Esto es de matemáticas operativas, pero se lo recuerdo. Si yo sé que por aquí va a pasar el gráfico, una cosa que una línea recta cualquiera, por aquí el gráfico va a cortar al eje Y. ¿Qué coordenadas tiene en X? Siempre 0, ¿cierto? Aquí es Y0. Cualquier punto que esté sobre el eje Y tiene como coordenada en X 0. Por eso el intercepto con el eje Y hacemos X igual a 0. Lo mismo, si yo quiero si la gráfica hace esto y pasa por acá, yo quiero saber la curva donde corta el eje X. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Tiene una coordenada en X y 0, ¿cierto? Por eso es aquí hago Y igual 0. Entonces, para allá las coordenadas con el eje Y, perdón, el intercepto con el eje Y hago X igual a 0. Y para allá con el eje X hacemos Y igual 0. Entonces empecemos, hacemos X igual 0. Entonces, ¿cómo me queda? En la función inicial, Y igual a 0 a la 3, menos 3 por 0 a la 2, menos 24 por 0, más 32. Todo eso me va a dar 32, porque todo esto se va a hacer, todo esto es 0. Listo, entonces ya sé que el intercepto va a ser que si X vale 0, Y vale 32. Y solamente voy a hacer este, porque es que el otro, ¿cómo me quedaría? Miren cómo me quedaría si Y es 0. Ya hice este. Si fuera a hacer este otro intercepto, me quedaría X a la 3, 0 igual a menos X a la 3, menos X a la 2, menos 24X más 32. Esto sí se puede hacer, una factorización, pero que hay que usar teorema del binomio, el teorema del residuo, empezar a hacer triángulos. Bueno, hay un montón de factorización que no aplican el tema de cálculo, entonces este no lo vamos a hacer porque nos quita demasiado tiempo y aquí el objetivo es otro. Entonces simplemente con este puntico creo que es suficiente. Bueno, entonces continuamos. Ya hallé los interceptos. Y de los interceptos voy a retomar todo lo que hice, entonces le voy a pedir el favor a alguno de ustedes que me active el micrófono y me recuerde los resultados. Empecemos con crecimiento y decrecimiento, ¿cómo nos dio? ¿Me recuerdan? ¿Desde dónde hasta dónde crece y desde dónde hasta dónde decrece? ¿Quién lo tiene por ahí a la mano? Profe, desde menos infinito hasta Desde 2 menos crece. infinito hasta 2 crece. Sí, profe. Y Desde menos 2 hasta 4 desde 2 decrece. hasta 4, desde menos 2, aquí hasta menos 2, ¿cierto? Sí, menos 2. Desde menos 2 hasta 4 decrece, ¿cierto? Sí. Y desde 4 hasta infinito crece. Y desde 4 hasta infinito crece. Listo. Bueno, máximos y mínimos. ¿Me dedican los máximos y mínimos? ¿Cómo quedaron? Menos 2,60 máximo. Menos 2,60, eso es máximo. Y Y 4, menos 48 es mínimo. 4 menos 48, eso es mínimo. Sí. Listo. ¿Me cuenta las concavidades cómo quedaron? Menos infinito, 1, Menos cóncava hacia infinito, abajo. coma 1, cóncava hacia abajo, ¿cierto? Y 1, infinito, cóncava hacia arriba. Y 1, infinito, cóncavo hacia arriba. Y el punto de inflexión nos dio. 1,6. Y 1,6 es el punto de inflexión. Listo. Entonces tenemos, muchas gracias, tenemos este intercepto, tenemos este punto crítico y tenemos estos puntos de inflexión. Entonces, para graficar, mis queridos estudiantes, lo primero que vamos a ubicar en el plano cartesiano, eso lo vamos a hacer ya ahorita en la última sesión, que ya nos queda el último ratico. Para graficar, lo primero que ubicamos en el plano cartesiano de manera estratégica son los puntos, no los intervalos. Por eso les decía ahorita que los aprendiéramos a diferenciar. ¿Quiénes son puntos?
Los máximos y mínimos son puntos. ¿Quién es más punto? El intercepto también es punto y el punto de inflexión. Ubicar estos puntos nos ayuda mucho en el plano cartesiano, porque los intervalos pues, también nos van a ayudar, pero estos intervalos los vamos a hacer una vez tengamos ya los puntos ubicados. ¿Listo? Entonces, para que no nos quede cortico, vamos a darnos estos unos 3 minuticos. Nos vemos en 5 minuticos en la otra sección. Nos tomamos un airecito. En 5 minutos nos conectamos con la última sesión para terminar el gráfico, llamar a lista y mostrarles un poquitico sobre en qué consiste el último taller. ¿De acuerdo? 5 minuticos, nos vemos entonces.